5 consejos prácticos para mejorar tus finanzas personales, pero con la matemática que hay detrás. No te lo explican, pero quien lo conoce usa esto a su favor para tener más dinero. Este es un tema que en mi opinión se debería de enseñar en las escuelas y en todos los niveles. Ya muchos amigos del canal nos han platicado en los comentarios que han hecho su investigación y ya están invirtiendo o están por hacerlo. E independientemente del instrumento que cada quien haya elegido, bonos, bolsa, fondos, pagarés, CETES, bienes raíces, este es un elemento clave y no nos lo enseñaron. Y es importante para todo aquel que se está poniendo serio con sus finanzas. Y seamos honestos, muchas veces nos enseñan en la escuela temas bien sofisticados que muy rara vez vamos a ocupar en la vida real. Pero esto que es bien importante en el día a día, lo omiten. Y me refiero a cálculos precisos pero sencillos. Si saco un crédito, ¿cuánto voy a pagar? Si tengo una inversión, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cómo pagar menos impuestos? O por ejemplo, en inversiones se habla mucho de riesgo. ¿Cómo lo cuantifico? Y de verdad te felicito por estar viendo este tipo de videos, porque esta información de verdad cambia la vida. Y no va a ser un video aburrido, muy técnico, con muchas matemáticas y fórmulas que a casi nadie le gustaría, a menos de que fueras alguien como yo. Me encantan los temas que tengan matemáticas, mientras más matemáticas mejor. La dinámica es la siguiente: te voy a dar un consejo muy práctico para aplicar en las finanzas en el día a día, pero también te voy a dar la parte lógica que está detrás de ese consejo. Quien combina las dos tiene resultados muy buenos. Y esta estrategia se llama la matemática del dinero. Consejo número 1. La importancia de una tarjeta de crédito. Tienes que tener una tarjeta. Me sigo encontrando gente de 25, 30, 35 años que por alguna razón nunca han tenido una tarjeta. Y ojo, no es lo mismo que ten una tarjeta y endeúdate. Ten una tarjeta para saberlo usar de forma responsable. Acuérdate que una tarjeta te puede servir no solamente para emergencias. Acuérdate que desde el día que tú haces el pago hasta el día que el banco te exige que pagues, puede haber un lapso de 30, 40, hasta 50 días que puede servir para casos de emergencia. Pero ese no es el punto de hoy. El punto de hoy es hacer un buen historial crediticio. Si tú el día de mañana quieres comprar un terreno, un bien raíz y no tienes tarjeta, no tuviste ningún crédito, el banco no te conoce y no tiene por qué prestarte. Pero si a lo mejor tú ya tienes 30, 35, pero sacaste tu tarjeta desde los 20, tienes 10 o 15 años de historia donde el banco ha visto que eres un buen pagador, que eres responsable, que sabes usar una tarjeta y ya te puede prestar para un crédito mayor. Todo se resume a lo siguiente: eres buen pagador y te has ganado la confianza porque tienes historial, te van a prestar más crédito y con mejores condiciones. O no tienes historial o no has sido buen pagador, entonces te van a prestar poco y con tasas y condiciones muy altas. Y no me refiero a bancos, me refiero a todas las instituciones que se dedican a prestar. Y la parte lógica que quiero que veas el día de hoy es cuánto pagarías en caso de endeudarte con una tarjeta de crédito, que en mi opinión es de las peores estrategias. No es lo mismo usarla y pagarla que endeudarte, o sea, tener un financiamiento de varios meses. ¿Por qué? Por ejemplo, en México las tasas de inversión son de alrededor del 6, 10, 12%, pero las de una tarjeta de crédito son altísimas, 20, 30, 50, hasta 60. Imagínate, inviertes a un 10, pero te endeudas a un 60. Bueno, entonces, ¿cuánto pagaría alguien que use su tarjeta de crédito para endeudarse? Que en serio, no lo hagan. Necesitan conocer 3 datos. El primero, ¿cuántos días hay en el periodo? Acuérdate que una tarjeta de crédito no funciona como un mes calendario, del 1 al 31 del mes. Funciona con fechas de corte, que no es otra cosa que una fecha que estipula el banco para marcar el inicio y el fin de un periodo de compras. Supongamos que te ponen en tu caso el 10 de cada mes. Del 10 del mes al 10 del próximo mes, ¿cuántos días hay? Supongamos 31. Ese es el primer dato que necesitas. Segundo, ¿cuál es el saldo promedio de tu deuda? No es otra cosa que la deuda que ya traías acumulada el mes pasado, más las compras que realices en este mes, menos los pagos que realices. Este dato ya te lo dan calculado en tu estado de cuenta. Supongamos 10,000. Y el tercer dato es la tasa. Normalmente te van a dar la tasa de forma anual y son tasas muy altas. Te digo, por ejemplo, un 50%. Aquí lo bueno es que tú no vas a pagar en un mes esa tasota. Vas a pagar la parte proporcional de un solo mes, es decir, ese 50 entre 12 nos da aproximadamente 4.1%. Entonces ya tenemos todos los datos. Los 10,000 de tu deuda por 4.1%, ¿cuál es el interés? De todos modos es una cantidad altísima.
Conclusión, evítate hacer estos pagos de intereses. Mejor mete tus compras a meses sin intereses o adminístrate muy bien de cuánto estás gastando y cuál es tu fecha de pago y así ahórrate estos intereses. Segundo consejo, ¿cuál es el mejor momento para invertir? Desde ya. ¿Por qué? No hay nada peor que dejar el dinero improductivo, ocioso, que no te dé ningún interés. Una alcancía, debajo del colchón, en tu cartera o en un banco inclusive, pero en una cuenta que no te dé intereses. No solamente estás dejando de ganar dinero, sino que además hay más tentación de gastártelo. Entonces tienes que aprender a invertir desde ya. Pero eso no quiere decir que salgas y el día de mañana empieces a invertir en lo primero que se te atraviese. Hay temas más riesgosos y más complejos. Por ejemplo, no de la noche a la mañana alguien va a invertir en la bolsa, que es uno de los temas más sofisticados. Para eso debes de ver el material del canal o también puedes tomar el curso del canal que te dejo en la descripción de este video con un buen descuento para suscriptores. Y hablando en serio, hay ciertos instrumentos que son muy básicos, muy sencillos, muy prácticos para no dejar el dinero improductivo, sino puedas utilizar estos instrumentos y te dejen algo de rendimiento en lo que tú haces tu planeación, tu capacitación para ya ver qué instrumentos quieres. A lo mejor tú quieres instrumentos más sofisticados y de mediano y largo plazo, de 3 a 5 años. Pero en lo que te organizas y decides qué instrumentos quieres, hay unos muy básicos que te sirven en lo que te preparas. Y en lugar de que te diga uno en específico, todos los países tienen alguno que tiene que tener, en mi opinión, estas 3 características. Primero, que sea de muy corto plazo. ¿Qué es un corto plazo? Pues en lo que tú te preparas y analizas cuál es tu verdadera estrategia que vas a seguir. Por ejemplo, si te vas a tardar un mes en ver cuáles son tus necesidades y cuál es tu perfil de inversionista, puedes ocupar una inversión que sea a un mes. Es decir, que al final de ese periodo te regresen tu inversión y si aún no has decidido y no tienes todavía la estructura que quieres, puedes renovarla otro mes. Segundo, debe ser muy líquido. ¿A qué me refiero con muy líquido? Que el dinero lo puedas volver a tener de regreso muy fácilmente. Por ejemplo, un bien raíz es lo menos líquido que hay. No puedes vender una propiedad de la noche a la mañana. Pero sí hay otros instrumentos, por ejemplo un fondo de inversión de deuda con liquidez diaria que ya hemos visto en el canal, donde en un momento tú decides, oye, voy a hablarle a mi asesor, hago la instrucción de venta y en ese momento te dan tu dinero. Eso quiere decir alta liquidez. Y tercero, muy seguro. Como estás buscando algo en lo que te organizas, puedes buscar algo que no tenga volatilidad, es decir, que sea muy conservador. No vamos a buscar los grandes rendimientos, queremos a lo mejor una tasa fija y conocida desde el principio y que esté respaldada por alguien muy sólido, un gran banco, por el gobierno del país, etc. Conclusión, 3 características: corto plazo, muy líquida y muy segura. En lo que tú haces tu estrategia, te capacitas y conoces tu perfil de inversión. Y ahora viene lo interesante: ¿cuánto voy a ganar en dinero si invierto en este tipo de instrumentos con una tasa fija y conocida desde el principio? Las fórmulas son de lo más sencillo. Esta es la primera que quiero que revises y no es otra cosa que el interés va a ser igual al monto que hayas invertido, supongamos 10,000, por la tasa que te estén pagando, supongamos 10%. Pero esta fórmula aplica si estás invirtiendo durante todo un año. Y como tip adicional, acuérdate que si estás usando una calculadora para este cálculo, el 10% se expresa en una calculadora como 0.10. Pero no siempre inviertes el año completo. A lo mejor alguien tiene un dinero extra o solo decidió invertir por 3 meses o digamos 90 días. Entonces a la fórmula hay que agregarle un componente adicional. Los 10,000 que estábamos invirtiendo de monto por la tasa del 10%, que hasta ahí era anual, y le vamos a agregar un componente de por el número de días, en este caso 90, y lo vamos a dividir entre 360. Muchos instrumentos siguen esta notación de dividirse entre 360 y multiplicarse por el número de días para tener el interés del periodo. Los impuestos, sí, muchas inversiones tienes que pagar impuestos. Y claro, va a depender según el tipo de instrumento, el impuesto que tienes que pagar. Pero por ejemplo aquí en México, este año se estipuló que la tasa de impuestos sobre instrumentos de deuda de tasa fija es del 1.04%. Hay que incorporarlo a la fórmula. Y no es otra cosa que restar ese 1.04% a la tasa que tenemos. Toda la fórmula queda exactamente igual, le restamos el impuesto a la parte de la tasa y eso te va a dar el interés que tú vas a recibir. Siguiente fórmula importantísima, el interés compuesto. No es otra cosa que, por ejemplo, alguien tiene 10,000 ahorita para invertir, pero no los va a retirar, va a conseguir una tasa de inversión anual, en este ejemplo del 10%, pero va a dejar ese dinero invertido por muchos años, supongamos 35. Estos 10,000 que estás invirtiendo hoy,
¿En cuánto se van a convertir en 35 años? En más de 281,000. Y mi intención no es hacer un video técnico el día de hoy, pero ¿a poco no sería interesante poder sentarte con tu familia, con tus amigos, con tu pareja y poder hacer planificaciones de este estilo? Decir, vamos a invertir una cantidad y dejarla un cierto número de años a ver hasta cuánto podemos proyectar y recibir en el futuro. Y la verdad es que se pueden hacer proyecciones bien interesantes. Por ejemplo, alguien invirtiendo 10,000, pero cada año durante 35 años. ¿Cuánto tendrá al final para su retiro? Y esto ya es un poquito más complicado y requiere a la fuerza de una calculadora financiera, o que aprendas a usar las fórmulas en Excel, o simplemente googlea calculadora de interés compuesto y vas a encontrar varias opciones. Y por ejemplo, esta persona invirtiendo 10,000 cada año durante 35 va a tener varios millones acumulados al final del periodo. Y mucho cuidado, porque este efecto de interés compuesto, como ya viste, conforme pasan los años, se crea un efecto bola de nieve y se va haciendo una cantidad muy importante. Pero este efecto aplica para las inversiones, pero también para las deudas. Qué miedo tener a alguien que tenga una deuda, que la deje de pagar y se acumule de esta manera. Tercer consejo, usa las deducciones personales a tu favor. En México, cada año en el mes de abril se realiza la declaración anual de impuestos y la gente está corriendo por organizarse y poder hacer esta presentación de impuestos. No es otra cosa que decirle a Hacienda cuánto ganaste durante un año. Pero hay estrategias que te pueden hacer que tu resultado sea que te regresen impuestos de los que ya pagaste durante el año anterior. Por ejemplo, gastos en colegiaturas, gastos médicos o planes de ahorro para el retiro. Aquí te voy a dejar un video donde están las condiciones más específicas. Pero aquí el punto importante es, desde hoy puedes empezar a hacer estrategias para que en el mes de abril del próximo año hagas tu declaración y te regresen dinero. No todos están obligados a hacerla. Hay ciertas condiciones que dependiendo del nivel de ingresos debes de hacer declaración o no. Pero si tú tienes uno de estos gastos que te mencioné, puedes solicitar hacerla para que a cambio te puedan regresar un saldo a favor. Y aquí la matemática y lógica muy simple. Vamos a suponer que alguien gane 10,000 al mes. En un año, 120,000. Entonces va a pagar impuestos sobre su salario, sobre estos 120,000. Pero supongamos que esta persona desde ahorita empezó a hacer estrategias para deducir a lo mejor colegiaturas o ahorro para el retiro por 30,000. ¿Qué quiere decir? Que de esos 120,000 que ya pagó impuestos, que fue su sueldo real, se le van a restar estos 30,000 y su nuevo sueldo final, por llamarlo de algún modo, quedó en 90,000. Entonces, lo que hace Hacienda es, yo ya te cobré impuestos sobre 120,000, pero ya vi que tus nuevos impuestos después de las deducciones deben de ser solamente sobre 90,000. Entonces, sobre la diferencia que ya pagaste, te van a regresar impuestos. Cuarto consejo, las pequeñas cantidades suman y suman mucho. Creo que una de las razones por que la gente no hace un hábito es porque no puede visualizar y hacer los cálculos a futuro de las pequeñas acciones. Pero mira este ejemplo que está bien revelador. Supongamos a alguien que en la semana compra en la calle 3 veces a la semana café, 4 veces a la semana compra alguna botana y 2 veces a la semana se compra un refresco. En total, 200 por semana. Parece un gasto inofensivo. Pero ¿qué pasa esos 200 durante un año si repite ese patrón? Estamos hablando de 10,400 al año. No estoy diciendo que alguien debe de eliminar todos estos gastos, pero imagínate que alguien hiciera un plan para reducir este gasto a la mitad. Son 5,200 por año. Y por ejemplo, si esta persona logra ahorrar estos 5,200 cada año y los pone en un plan de ahorro para el retiro en 30 años, usando la calculadora que vimos hace rato, al final del periodo tendría 940,000. Solamente por reducir sus antojos que compra en la calle a la mitad, sin mucho esfuerzo. Ahora imagínate que hiciera un verdadero esfuerzo para ahorrar una cantidad mayor. Y además ya te dije que los planes de ahorro para el retiro, algunos son deducibles de impuestos. Entonces no solamente sería este ahorro, sino el mismo del punto anterior que te dije y la cantidad sería mucho mayor. Quinto consejo, aprende a cuantificar el riesgo. Ya hemos dicho en el canal que hay diferentes perfiles y diferentes tipos de inversiones. No sería lo mismo una inversión gubernamental de corto plazo que invertir en la bolsa. La bolsa es más riesgosa. Pero por lo general, bien aplicada una estrategia, ciertas inversiones más riesgosas tienen mayores rendimientos en el largo plazo. Y entonces, ¿cómo cuantifico qué es más riesgoso o qué no? Bueno, la buena noticia es que hay matemática muy sencilla para medir el riesgo. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que le pides a un asesor que te enseñe los resultados históricos de 2 estrategias de inversión y te da lo siguiente.
y vemos que te da 5 años de resultados y el promedio de los 5 años en los dos casos es del 10%. Pero con una gran diferencia. La primera opción vemos que es muy estable, los resultados están muy cercanos cada año a ese 10%. Pero la segunda, los resultados son muy volátiles, hay años negativos, otros muy positivos, mucho más volátil. ¿Qué quiere decir? Que la volatilidad es una forma de medir el riesgo. Pero ¿cómo mido la volatilidad? Con una cosa que se llama desviación estándar. Y ya te dije, no quiero hacer un video técnico. En cualquier libro de estadística básica puedes aprender más de la desviación estándar o un Excel te puede ayudar a calcularla fácilmente. Pero no es otra cosa que cómo se mueven los datos alrededor del promedio, o muy estable o muy volátil. Conclusión, cuando dos estrategias te ofrecen el mismo rendimiento, pero una tiene mayor desviación estándar, es decir, es mucho más volátil, quiere decir que es más riesgosa. ¿Por qué alguien aceptaría una inversión que es más riesgosa que le da el mismo rendimiento? No tendría sentido. En este caso, se escogería la opción que tiene menor desviación estándar, pero ofrece el mismo rendimiento, es decir, más seguro por el mismo resultado. Pero en la vida real, los ejemplos que te puedes encontrar pueden ser un poco más complicados que los dos tengan la misma tasa de rendimiento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una inversión en su histórico te ofrece un 10%, pero tiene menor desviación estándar, es decir, es más estable? Pero la segunda opción que te están ofreciendo tiene un mayor rendimiento, por ejemplo un 11.6, pero tiene una mayor desviación estándar. Aquí la comparación no es tan sencilla. Sí, una es más riesgosa, pero paga un poco más. ¿Pero vale la pena? Entonces te voy a enseñar una fórmula matemática que se usa para comparar diferentes inversiones que tienen condiciones distintas como la que vimos. Se llama Sharpe Ratio. Y no es otra cosa más que el rendimiento que ya tenemos menos la tasa libre de riesgo entre la desviación estándar. Es una división al final de cuentas. Y dos de esos datos ya los tenemos, rendimiento y desviación. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? No es otra cosa que la inversión más segura que esté en tu país gubernamental. Por ejemplo, en México los CETES o en Estados Unidos la tasa que estén pagando los Treasury Bills. En este caso, de los ejemplos que habíamos visto, la primera opción, que era la que tenía un rendimiento menor, tiene un Sharpe mayor. Quiere decir que es una opción mejor dada esta medida. Lo que hace es que castiga, mientras más volatilidad tenga, hace que el número sea más chico. Entonces, vamos a escoger el Sharpe que tenga un número mayor. Y claro, esta es una medida muy sencilla. Existen otras más sofisticadas que poco a poco iremos viendo aquí en el canal o también en el curso de la bolsa que ya te decía que tenemos en la descripción. Y acuérdate que este es solo un tipo de riesgo, el de volatilidad, pero hay más, el riesgo de liquidez, que no puedas obtener tu dinero rápidamente, el riesgo de crédito, de quién es quien respalda la inversión, el riesgo de reinversión, que no es otra cosa que al vencimiento de tu inversión, si puedes o no volver a obtener la misma tasa y condiciones que obtuviste al principio. Y de hecho ahorita te voy a dejar un video que está bien interesante, donde se profundiza en los tipos de riesgo que hay y en especial cuando las condiciones de la economía son complicadas. Porque acuérdate, como inversor cada vez más sofisticado y más capacitado, no solamente nos debemos de fijar en los rendimientos, sino también en la parte de los riesgos. Y oye, ¿ya te diste cuenta? Te acabas de aventar un video técnico y algo largo de finanzas. Bien, quiere decir que estás madurando. Buen trabajo. Hasta el próximo video.